Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El misterio de Dios. La Biblia enseña que a menos que encontremos a Dios que viene a la tierra en la carne y lo aceptemos, no podremos obtener la salvación. La Biblia nos enseña este hecho. La pregunta aquí es, ¿cómo podremos reconocer a Dios cuando venga a la tierra en la carne? Este es un asunto crítico que debemos entender bien. La razón por la que este es un asunto tan importante es que la Biblia dice: todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Dios. Mientras vivimos en este mundo, nos enfrentamos a muchas dificultades y obstáculos espirituales. No hay nadie más, excepto Dios, quien pueda darnos la sabiduría y el conocimiento necesarios para superar todos estos problemas. ¿No dice la Biblia que por las habilidades del hombre nadie puede entender los misterios de Dios, que están ocultos en su palabra y que Él ha sellado, sin importar qué tan inteligentes sean? Por eso está escrito: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Por lo tanto, las claves de nuestra salvación están solamente en Dios. Cuando Dios venga a la tierra, ¿dónde vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Y qué traerá? Debemos comprender y darnos cuenta plenamente de todo esto para que podamos alcanzar el eterno reino de los cielos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos ver un ejemplo de esta situación cuando Jesús vino a la tierra en persona hace unos 2000 años. Sucedió alrededor de un pozo en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Los discípulos de Jesús habían ido a la ciudad a comprar comida y Jesús se sentó junto al pozo. En ese momento vino una mujer a sacar agua. Al mirar esta escena, podemos aprender cómo podemos reconocer a Cristo, el misterio de Dios, y recibirlo incluso en esta época. Veamos el libro de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Dijo esto para demostrar que ella no sabía quién era. Mirando esta escena, incluso para pedir un sorbo de agua se imponían ciertas condiciones. Jesús dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Veamos versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En un pueblo llamado Sicar, que estaba en Samaria, mientras Jesús hablaba con una mujer samaritana, dijo: si supieras quién soy, me habrías pedido agua viva. Si hubieras sabido quién era, ciertamente le habría pedido todo lo que necesitaba. Pasemos al capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué? Conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien, es decir, en Dios que vino en la carne,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si ella supiera quién era, le habría pedido sabiduría, conocimiento, fe y el perdón de los pecados. Pero como no lo sabía, dijo: ¿eres más grande que nuestro padre Jacob? ¿Cuán grande es nuestro padre Jacob? ¿Quieres decir que eres más grande que él? De esta manera, habló como si Jacob, una mera creación, fuera más grande que Dios. Se atrevió a considerar algo que fue creado superior al Creador. Hoy no vivimos ni en la época del Padre, ni en la época del Hijo, sino en la época del Espíritu Santo. Si conociéramos plenamente a Dios Padre y Dios Madre, que han venido a la tierra en la carne en esta época, también les pediríamos muchas cosas que necesitamos. No debemos estar satisfechos solo con el pensamiento: vengo a la iglesia de Dios, donde moran Dios Padre y Dios Madre, y todas las enseñanzas allí son correctas. No debemos pensar que esto es suficiente. Tenemos que pedirles muchas más cosas. Si supieras quién soy, me habrías pedido algo. Como no sabes quién soy, no me pides nada. Necesitamos reflexionar cuidadosamente sobre las palabras que Jesús dijo. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Quería decir: me habéis estado siguiendo hasta ahora, pero ¿quién creéis que soy yo? Veamos el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 16 podemos ver que Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía quién era y lo siguió con fe. Por eso siguió el camino de Cristo y vivió como un cristiano hasta el final, cuando fue martirizado. ¿No fue su fe en Cristo la base que lo guió a vivir esa vida? Veamos versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia a la que las puertas del Hades nunca prevalecerán es la iglesia basada en la fe, que reconoce quién es Dios y sigue su camino. ¿No es esta la iglesia que estableció Jesús y a la que asistieron los apóstoles? La iglesia que Jesús estableció y guió tenía la fe en Dios que vino en la carne. Esa iglesia es nuestra iglesia de Dios. Aunque estamos rodeados de muchas iglesias en todo el mundo, nuestra iglesia nunca caerá porque Jesús lo dijo. No importa cómo el poder del Hades trama todo tipo de argumentos contra nosotros. No importa cómo nos persiga, nunca prevalecerán sobre esta iglesia. ¿En qué cree esta iglesia para estar protegida de esta manera? La Biblia dice que las puertas del Hades nunca vencerán a la iglesia que sabe quién es Jesús, quién es Cristo Ansanjón y quién es la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Espíritu. Veamos el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué importante es esto. Está escrito que no importa cuán desfavorables sean las circunstancias en esta tierra. El poder del infierno nunca podrá vencer a aquellos que tienen una fe firme al saber quién es Dios. Pedro dijo: te seguiré hasta el final, hasta la cárcel o hasta la muerte. En medio de la persecución de los emperadores romanos, en el momento en que Pedro iba a ser martirizado, dijo:
¿cómo puedo ser colgado como mi Señor? Y pidió que le colgaran boca abajo, siendo martirizado en la cruz. Su fe durante el martirio sirvió de testimonio a las generaciones futuras, incluso hasta hoy. Aunque Dios vino en la carne a la tierra, no debemos decir, ¿es usted más grande que Jacob? ¿Es más grande que Elías? ¿Es más grande que Abraham? Nunca debemos atrevernos a hacer este tipo de preguntas. La mujer samaritana debe de haberle hecho esa pregunta a Jesús porque no sabía quién era. Sin embargo, hoy, ¿qué nos dicen el Espíritu y la esposa en Apocalipsis capítulo 22? Todos vengan a mí. Cualquiera cuyo espíritu esté sufriendo y afligido, venga a mí sin demora y tome gratuitamente el regalo del agua de la vida. Continuemos con Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo demás, el Verbo que habló, sea la luz, fue Dios mismo. El apóstol Juan testificó en Juan capítulo 1, versículo 14, que Dios, que finalmente vino a la tierra en carne, es aquel que vino con el nombre de Jesús. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo aparece en Juan capítulo 1, versículo 1. Sustituyamos Dios por el Verbo. Dios fue hecho ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. En otras palabras, ¿no significa esto que Dios vino a la tierra en la carne con el nombre de Jesús? Debido a que los discípulos se dieron cuenta de esto, nunca se aburrieron en el camino del Evangelio, aunque estuvieron largo tiempo. Nunca se apartaron de Jesús, a pesar de ser perseguidos. Es por eso que las puertas del Hades nunca vencieron a esas personas. Al igual que en la época del Hijo, también en esta época del Espíritu Santo, las puertas del Hades nunca vencerán a aquellos que comprenden plenamente el misterio de Dios y quién es Él. Más bien, Dios les confía las llaves del reino de los cielos. Esto se debe a que la Biblia nos enseña que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Pasemos al libro de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Lo que Jesús estaba diciendo era, podría simplemente haberle dicho al paralítico, estás curado. Pero no hice eso. Más bien dije, tus pecados te son perdonados. Fue para revelarles que tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados.
¿Qué pasaría si Dios viniese a esta tierra en la carne una vez más? ¿No sería Él mismo que vendría de nuevo? Dado que viene a la tierra de la misma forma, tiene autoridad para perdonar nuestros pecados y para concedernos la salvación. Así como reconocemos a Dios a través de las palabras de la Biblia, también debemos tener la misma convicción cuando viene en la carne en esta época del Espíritu Santo. Esta es la perspectiva que debemos tener en esta época. Entonces, ¿qué pasaría si escribiéramos el relato de nuestra fe en esta época? ¿No sería nuestro testimonio como los registros de Mateo y Marcos? Tus pecados te son perdonados. Bastaría con decir esto. Dado que está escrito en la Biblia, tendemos a entenderlo, memorizarlo, explicarlo y entregarlo solo como un texto. Sin embargo, primero debemos darnos cuenta de quién es Dios. Esto es tan sumamente importante que Dios prometió dar las llaves del cielo a aquellos que se den cuenta. Cuando le dejas tus llaves a alguien, ¿no es por el hecho de que confías en esa persona? Nunca le darías las llaves a alguien que robaría en tu casa. Así como confían sus llaves a una persona que considera digna de confianza, la persona que recibe a Dios, que vino a esta tierra en carne y hueso, es la que Dios considera más digna de confianza. Es por eso que a esa persona incluso se le confían las llaves del reino de los cielos. Hemos confirmado esto en Mateo capítulo 16. Dios le dijo al ladrón de su derecha, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». El ladrón no tuvo logros en su vida para merecer el paraíso. ¿No es evidente que robaba por falta de fe? Sin embargo, él pensaba que los ladrones merecían ser crucificados porque eran culpables de un crimen. Pero Jesús, que vivió una vida justa, había sido colgado injustamente. Entonces dijo, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Por favor, recuérdame». Jesús le respondió, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Solo con este comentario recibió un pase gratuito al cielo. El velo, que representaba decenas de miles de leyes, se derrumbó y se rompió en un solo momento. Esto sucedió porque Dios, quien puede hacerlo todo con una sola palabra, vino a la tierra en la carne. Este Dios vino con el nombre de Jesús en la época del Hijo, y en la época del Espíritu Santo viene con el nombre nuevo de Jesús, Cristo Ansanjón, y la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Hoy, a través de la Biblia, confirmemos esto una vez más. Abramos el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, «Este es el rey de los judíos». Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El único comentario de Jesús al ladrón de su derecha cambió, en un instante, su destino del infierno al camino al cielo. Aquellos que comprendieron correctamente el misterio de Dios y aquellos que comprendieron correctamente la naturaleza divina de Cristo, sin centrarse en su apariencia física, recibieron las llaves del reino de los cielos. Su destino cambió del infierno al cielo, habiendo sido perdonados todos sus innumerables pecados. Dios tiene esta autoridad tan grande. Solo con saber el hecho de que el Padre Ansanjón es Cristo, que vino por segunda vez, no es suficiente. También debemos saber lo que Él puede hacer, incluso el alcance de su poder. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Estás curado o tus pecados te son perdonados?
La razón por la que dije, tus pecados te son perdonados, es para hacerles saber que tengo esa autoridad. Cuando Dios viene a la tierra en la carne, debemos reconocer a Dios tal como lo hizo Pedro. Debemos reconocerlo como lo hizo el apóstol Juan. Debemos reconocerlo como lo hizo el apóstol Pablo. Quien sepa quién es, recibirá infinitas bendiciones. Al ver que Pedro y Juan tenían la fe para reconocer quién era Él, Jesús siempre se aferró a ellos. Los amó como a los suyos y los juntó con los que amaba hasta el final. Aunque Jesús le enseñó a Pedro con muchas palabras estrictas para que su fe nunca se debilitara, lo amaba y apreciaba mucho. Sintió lo mismo hacia Juan. Al observar los eventos que ocurrieron en la época del Hijo, nosotros que vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos aprender el misterio del Espíritu y la esposa que dicen, ven. ¿No es el misterio de Dios darse cuenta de quién es Cristo? El conocimiento por sí solo no es suficiente. Debemos preguntarnos, ¿qué recibiré cuando vaya a ellos? Porque está escrito, en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Debemos pedirle a Dios que nos lo conceda. Debemos pedir, por favor, denos sabiduría, denos conocimiento, denos fe, concédanos el reino de los cielos, denos el poder para llevar a cabo la obra del Evangelio y denos pasión. Pasemos al versículo 9 de Mateo, capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». En otras palabras, Jesús les preguntó, ¿estáis haciendo esto por vuestra propia fe? ¿O lo estáis haciendo por lo que todos los que os rodean están diciéndolo? ¿O es porque estáis tratando de ponerme a prueba? Así que les preguntó, ¿creéis que yo soy capaz de hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. La obra que Dios realiza en esta tierra a veces se cumple mediante la sabiduría, a veces mediante el conocimiento, a veces mediante la fe y a veces de otras formas que no nos esperamos. Lo más importante es que llevemos a cabo la obra del Evangelio con la absoluta creencia de que la obra de salvación de hoy será completada por el Espíritu y la esposa. Así nunca fallaremos. Mucha gente piensa, cuando Jesús aparezca en esta época, toda la gente mala será destruida y todos los problemas se resolverán. Pero fue lo mismo hace 2000 años. La gente difamaba y ridiculizaba a Jesús llamándolo hereje. En medio de las dificultades, Dios caminó silenciosamente por el camino del Evangelio, soportando todo el sufrimiento e insultos hasta el final, para que incluso un alma más pudiera arrepentirse. Aunque Dios tiene la autoridad para juzgar a todos los que se le oponen de una vez y para destruir el mundo con agua, como en los días de Noé, soportó todo tipo de reproches e insultos por nuestros pecados, incluso la crucifixión. ¿No fue todo esto porque vino a esta tierra para encontrar la oveja perdida? También en la época del Espíritu Santo, primero debemos saber quiénes son nuestro Padre y nuestra Madre. Entonces, deberíamos pedir habilidad cuando la necesitemos, debemos pedir sabiduría cuando necesitamos sabiduría y debemos pedir conocimiento cuando necesitamos conocimiento. Al igual que Pedro y Juan, deberíamos poder reconocer a Cristo sin falta. Abrió los ojos de dos ciegos y detuvo la hemorragia de una mujer que padecía de flujo de sangre.
Podía hacer cualquier cosa si quisiera. Sin embargo, aquellos que creyeron que Jesús era Dios solamente por su poder, señales milagrosas y maravillas, se apartaron de Él en un instante, abandonándolo, traicionándolo y dejando su fe. Mientras muchas personas lo hacían ingenuamente, Pedro y otros discípulos reconocieron quién era Él y dijeron: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nunca podremos ir a ningún otro lugar. Sabemos quién eres. Incluso hoy día, muchas personas hacen grandes esfuerzos para adquirir el conocimiento de la ley de Dios. E incluso estudian sobre la historia de la Iglesia. Todo esto es necesario, pero lo que más necesitamos en esta época es reconocer correctamente a Dios. Sin saber esto, nuestra fe no sería más que una casa construida sobre arena, que inevitablemente se derrumba cuando el arroyo sube y los vientos soplan contra ella. Para el resto de nuestro camino de la fe, confiemos en nuestro Padre y Madre, reconozcamos quiénes son y sigámoslos. Veamos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que cree plenamente en la piedra del ángulo de Sión, es decir, Cristo que vino a la tierra en la carne, nunca será avergonzado. Veamos el versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Para los que no creen, como está escrito en Isaías capítulo 8, Cristo será una trampa y un lazo, una roca que los hace caer, y una piedra que los hace tropezar. Pero para los que creen, Él se convierte en el tesoro de todos los tesoros. Aunque las personas de este mundo no reconocen al Padre y a la Madre, todos los hijos de Sión han abierto sus ojos espirituales. Sus ojos para ver las profecías se han abierto y pueden comprender las enseñanzas de la Biblia y los profetas. Su siguiente paso es creer. Incluso Judas Iscariote conocía a Jesús, pero eso era todo. Aunque conocía a Jesús, ese conocimiento no iba acompañado de fe. Por eso vendió a Jesús por 30 monedas de plata, asociándose con los que estaban en su contra. Incluso tomó la iniciativa en difamarlo. Hoy necesitamos entender correctamente por qué Dios dijo: Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, te daré las llaves del reino de los cielos. Incluso en los días de Jesús, la gente le llamaba hereje, diciendo: ¿cómo puede un simple hombre pretender ser Dios? ¿No está esto registrado en el libro de Juan, capítulo 10? Jesús fue tratado como trataron al Padre en esta época. Sin embargo, para aquellos que conocen el misterio de Dios, Él realmente se ha convertido en un tesoro. Para los que no creen, Él se hizo una roca que los hace caer, una piedra que los hace tropezar y un objeto de difamación. Siempre que los fariseos, los maestros de la ley y los judíos se reunían, ¿no blasfemaban contra Jesús llamándolo hereje? Aunque trataron a Jesús de esta manera, hoy en esta época, ¿acaso muchas personas no reconocen y creen que Jesús es el Dios verdadero? Cuando la época del Espíritu Santo llegue a su fin, el lugar a donde la gente entrará es al cielo o al infierno. Por lo tanto, para caminar por la senda de la fe, sin sentirnos avergonzados durante nuestra vida en esta tierra, necesitamos saber quiénes son ellos y seguir su camino hasta el final. Donde quiera que vayan, sigamos ese camino hasta el final. Mientras lo hacemos, ciertamente nos convertiremos en el pueblo celestial que podrá aferrarse al misterio de Dios, y seremos la iglesia que nunca será superada por las puertas del Hades. Y tal como fue profetizado, este evangelio se predicará rápidamente en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Aunque todavía estamos bajo varias restricciones debido a la pandemia del COVID-19, deberíamos poder caminar la senda de la fe con alegría y felicidad todos los días, con la esperanza de la gloria eterna del cielo que se acerca día a día. Los que conocen el misterio de Dios deben regocijarse todos los días. Nunca debemos estar atados a la tristeza, a la soledad o el dolor. Espero que hoy tengan un día de reposo lleno de energía, pensando en el cielo y en el glorioso esplendor que Padre y Madre nos darán en el futuro. Con la esperanza de que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.